¿Alguna vez te has preguntado qué pasa? ¿Dónde van los muertos? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué pasa en el momento que cerramos nuestros ojos? Hoy vamos a ver un tema bien importante y vamos a responder una pregunta súper interesante. ¿Qué pasa con los que mueren? Qué bendición poder alabar a nuestro Dios, poder estar juntos como iglesia, como familia en Cristo. Bienvenidos sean todos, aquellos que tienen poco en Iglesia Vida, sean muy bienvenidos. Llegaron a un lugar bueno, a una iglesia sana por la gracia de Dios. Estamos preocupados por tu vida, queremos que tú crezcas en conocer a Dios. Hoy vamos a continuar viendo la carta de Pablo a los tesalonicenses, una carta pequeña que Pablo escribió a 6 meses de haber llegado a una iglesia, a una sinagoga judía, y mostrar con las escrituras que Jesús es el Salvador, el Mesías, anunciado por los profetas cientos de años antes de que Jesucristo naciera. Y Dios alcanzó la vida de muchos judíos, algunos se enojaron y rechazaron la fe, y también la vida de muchas personas, algunos griegos prominentes que encontraron en Jesús esperanza, que el Señor les hizo convertirse de los ídolos falsos, de los dioses que no son dioses, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesús, dice en el primer capítulo de la carta. Hoy vamos a ver un tema bien importante, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, y vamos a responder una pregunta súper interesante. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa? ¿Dónde van los muertos? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué pasa en el momento que cerramos nuestros ojos y que nos despedimos de la gente que amamos? Eso si bien nos va, si no morimos en un accidente fulminante, repentino. Hay gente que descuida su relación con Dios porque dice, bueno, si Dios puede perdonarme una vez que me muera, pues mientras yo aquí me divierto, le doy vuelo a la hilacha, como dicen en México, me divierto, vivo como a mí se me pega la gana y al cabo, al final, yo puedo arrepentirme. La verdad que eso no es algo garantizado que tú te vas a poder arrepentir, y la Biblia habla de gente que es reprobada en cuanto a la fe, porque llega un punto que sobrepasan el límite de la paciencia de Dios. Pero mientras hay vida, hay esperanza, y la Biblia siempre nos llama al arrepentimiento. Cuando Cristo vino, cuando Juan el Bautista preparó el camino de Jesús, el mensaje era: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Significa: cambia tu forma de pensar y de vivir y camina en la dirección de Dios. Abandona la dirección de una vida vacía, lejos de Dios. Date la media vuelta y camina hacia Jesús. ¿Qué pasa con los que mueren? ¿Qué sucederá cuando Cristo vuelva? Y este es el tema de estos versículos, y me gustaría que los leyéramos juntos. Bueno, voy a leerlos aquí en pantalla y ustedes pueden seguirlo con sus ojos. Estoy leyendo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Es una Biblia muy confiable en cuanto a la exactitud de la traducción de las palabras griegas. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen, que es una palabra para describir a aquellos que han muerto, porque cuando la gente muere, la gente está en el féretro o puesta sobre alguna madera o sobre el piso, y se ve como que están durmiendo. Y dice: para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Habla de que hay gente que muere con la esperanza de pertenecerle a Dios y de tener vida eterna, y hay gente que muere sin esperanza, que no buscaron a Dios en esta vida. ¿Y por qué Dios les obligaría a tenerlos en su presencia si en la vida no buscaron a Dios? Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron. Está diciendo: hey, iglesia de Tesalónica, Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y fue visto por más de 500 personas resucitado vivo, después de haber sido ensangrentado, golpeado y crucificado en una cruz, ejecutado por los romanos. Él vive, y porque Él vive y venció la muerte, y no ha habido nadie en la historia de la humanidad que ha vuelto a vivir después de estar muerto, después de estar totalmente muertos 3 días después. Al tercer día Jesús vuelve a la vida. Dice: eso es una garantía de que aquellos que han muerto en Jesús van a resucitar también, porque tienen la garantía de la promesa de que Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá.
Hay aquí una situación que podemos ver, que los tesalonicenses estaban preocupados por la venida de Cristo, porque esperaban que Jesús volviera en el momento en que menos pensamos. La Biblia nos dice que Cristo vendrá como un ladrón en la noche. Un ladrón en la noche no te avisa y te dice: oye, por cierto, mañana ahí te caigo y te vacío la casa, voy a entrar por la ventana y te voy a llevar todo lo que... No, el ladrón trata de pasar desapercibido, entra a escondidas, y cuando regresas te das cuenta que ya se llevó todas las cosas de valor. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar alertas, porque la venida de Cristo sucederá en el momento en que menos lo pensamos. Y cada generación de cristianos a lo largo de 2000 años de historia de la iglesia ha vivido con esa expectativa que Cristo volverá algún día. La misma expectativa que tú como hijo de Dios tienes que tener y que yo tengo que tener. Y dice que los que durmieron o murieron en Jesús, dice que resucitarán con Cristo, para que no se entristezcan al perder a seres queridos que murieron en Jesús. Y dice el verso 15: por lo cual, por lo tanto, si Cristo resucitó y ellos van a resucitar, les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, o sea, si a Dios le place que nosotros estemos vivos, que seamos la generación que va a estar viva cuando Cristo regrese, cuando Él venga por nosotros, dice que no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a adelantarnos de irnos primero con Cristo y que después Cristo se va a acordar de aquellos que murieron para resucitarles y darles un cuerpo glorificado. No, ellos murieron, ellos van a ser los primeros en ver al Señor antes que nosotros. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y continúa en el verso 16: pues el Señor mismo, Cristo Jesús mismo, descenderá del cielo con voz de mando. Vendrá ahora sí, no como un carpintero humilde que vino a dar su vida como un cordero que va al matadero y delante de sus trasquiladores enmudece, y que por su llaga fuimos nosotros curados, sino vendrá como el león de la tribu de Judá. Jesús es descendiente de la tribu de Judá, de la tribu real del rey David, y el rey David iba a regir, y dice la Biblia que el reino del rey David sería un reino eterno que nunca pasaría, y que todas las naciones, pueblos y lenguas les servirían. En un descendiente de la tribu de Judá del rey David. Y en Apocalipsis Jesús se presenta como el león de la tribu de Judá, como un león fuerte, poderoso, que protege nuestras vidas y que no viene como un cordero que fue inmolado o sacrificado, ensangrentado como sacrificio por tus pecados y los míos, sino que ahora viene a regir y a reinar. Y dice que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Esto no significa que Jesús es un arcángel. La Biblia nos deja claro de que Jesucristo es Dios, le da atributos de Dios. De hecho, llamarle a Jesús Señor es un nombre que se utiliza para Yahweh en el Antiguo Testamento, Adonai, el Señor, el Rey, el dueño de la vida. Sino que el arcángel en griego significa arque, significa jefe o regidor de los ángeles. Él vendrá como aquel que tiene el mandato sobre sus ángeles, sus mensajeros, seres que no son de este mundo, son extraterrestres en el sentido que no son de la tierra, no extraterrestres en el sentido que son marcianos de color verde y que hablan raro, sino que son seres creados por Dios fuera de esta galaxia y de esta tierra, que sirven a Dios como mensajeros, están en llama de fuego y en poder, y dice que el Señor vendrá con esa autoridad y con la trompeta de Dios. En el tiempo en que se escribió Tesalonicenses, era común para los ejércitos, por ejemplo el ejército romano, cuando se preparaba para la guerra, usted lo ha visto inclusive en películas que hablan de la época medieval, que tocan la trompeta. Mejor no lo hago porque luego hago el ridículo, pero porque hacer pu, ¿se acuerda? Bueno, mejor no lo hago, ya sabe por qué. No tengo aquí una trompeta, hubiera sido muy bueno un efecto especial, ¿no? Las trompetas anunciaban la venida del rey, ¿verdad? La entrada del rey. Y cuando iban a la guerra, las trompetas anunciaban: estamos listos, ha llegado la hora, ha llegado el momento esperado, el momento por el que nos hemos preparado y vamos a luchar la batalla. Y la trompeta de Dios era un anuncio de decir: ha llegado el momento de la venida de Cristo al mundo para juzgar la maldad, el pecado
poner a sus enemigos por debajo de sus pies, triunfar sobre la maldad y juzgar a los vivos y a los muertos. Ha llegado el tiempo de la resurrección final. Dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Y qué dice? Los muertos en Cristo, o sea, los que han muerto teniendo a Jesucristo en su vida, habiendo, querido amigo, si estás aquí por primera vez o si estás escuchando este mensaje a través de un video, la Biblia nos dice que hay un Dios que nos ama, que nos hizo para conocerle, y por eso es que la gente busca algo que llena el vacío de su corazón. Y no tiene nada de malo tener sueños, tener metas. Si puedes progresar en esta vida, magnífico, progresas, sale adelante, prospera lo más que puedas prosperar. Pero la realidad es que nada llena totalmente nuestro corazón, que nos dé propósito, sentido, felicidad plena, llenura, plenitud, más que estar en una relación con el Dios que te hizo porque te ama y porque fuiste creado para conocerlo, para amarlo, para relacionarte con Él y para adorarlo. Y por eso la Biblia nos dice que Dios nos ama, hay un Dios que nos ama, que tenemos un problema con el pecado porque le hemos dado la espalda a Dios, porque hemos vivido vidas alejadas de su presencia y merecemos una eternidad separados de Dios, de la vida que Él da. Y dice la Biblia que la solución a nuestro problema es que Dios vino a este mundo en Jesucristo, viviendo como hombre, humillado como hombre, sujeto a las limitaciones de la naturaleza humana, para ser el Cordero de Dios que quita nuestro pecado. Él murió en tu lugar, murió en mi lugar. Y la Biblia nos dice que esta salvación de nuestra eternidad, de la condenación de nuestros pecados, está disponible en Jesús para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Él. Iglesia, ese es el mensaje de fe que nosotros predicamos. Por eso existimos como iglesia, porque Dios ama a la humanidad, Dios te ama a ti y Dios ama a la gente que te rodea y quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y le conozcan a Dios. Entonces la Biblia nos dice que aquellos que han muerto en Cristo, habiendo confiado en Jesucristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, la Biblia nos dice que esa gente tiene vida eterna y que no vendrán a ser condenados en el juicio final, sino que han pasado ya de un estado espiritualmente muerto a tener vida en Dios. Entonces este pasaje dice que Jesús con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo se levantarán, los que han muerto. Y dice que entonces nosotros, el verso 17, los que estemos vivos y que permanezcamos en la venida de Cristo en esta tierra, seremos arrebatados, tomados. Dice en Mateo 24 y 25, Jesús habló del fin de los tiempos y dice que mandaría el Señor a sus ángeles a recoger a su pueblo escogido de todas las naciones y rincones de la tierra. Y dice que estarían dos mujeres trabajando en su trabajo y dice que una sería tomada y otra sería dejada, en el sentido que una sería tomada para ser llevada con el Señor. Y está hablando, es perfectamente compatible con lo que dijo Jesús, que seremos arrebatados juntamente con esos muertos que han resucitado en un cuerpo glorificado. Dice, en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esto no es un cuento, no es una ficción, no es una historia bonita. La Biblia nos habla con absoluta seriedad que esto es algo que va a pasar. El apóstol Pedro dijo, no les hemos dado a conocer la venida de Cristo como siguiendo fábulas inventadas o cuentos que se nos ocurrieron, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos el poder de Jesús, su resurrección, su majestad. Eso es algo que debemos esperar. Me llama la atención porque dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes van a ser los primeros que van a venir con el Señor? Los que han muerto, los que han fallecido en el Señor. Si tú tienes una abuelita, una hermana, un hijo, una tía que murieron en Jesús, ellos van a ser los primeros en venir con el Señor y nosotros nos vamos a unir a ellos. Ahora, muy interesante, porque dice que seremos arrebatados por Cristo y por sus ángeles. Y dice esto el versículo de Pablo a los Corintios. Pablo les acaba de decir que cómo es posible que haya gente
que no cree en la vida después de la muerte, aún dentro de la iglesia de Corinto, son nuevos cristianos. Porque si los muertos no resucitaran, Cristo tampoco resucitó. Y habla de cómo Jesús fue visto por más de 500 personas, incluyendo el mismo apóstol Pablo, tuvo un encuentro con Jesús. Pablo, el que escribe la carta a los tesalonicenses y la carta a los corintios, era una persona que en su vida anterior, él creía que el cristianismo era una mentira. Él creía que la historia de Jesús era falsa. Él pensaba que era un fraude. Y él, con el celo de Dios, perseguía a los cristianos, porque en ese entonces así funcionaba la situación, no había libertad de creencia, y él quería parar y frenar esta secta que él consideraba falsa. Pero él tuvo un encuentro con Jesús, vio la luz de Jesús, cayó al piso, una voz le habló y le dijo: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. La vida de Pablo fue muy confundida. Él comenzó a estudiar las Escrituras, Dios comenzó a hablarle a su vida, él tuvo un encuentro con Cristo. Y él escribe aquí, hablando de la seguridad de la resurrección, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto toma para ti abrir y cerrar los ojos? ¿Sabías que parpadeamos muchas veces durante el día? ¿No? Miles de veces durante el día. Ni cuenta te das si estamos parpadeando, porque se necesita lubricar los ojos. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, en una milésima de segundo, dice: a la final trompeta. Otra vez habla de trompeta, ¿verdad? No sé si sea una trompeta literal, pero lo que está comunicando es que en la cultura de ellos, cuando había algo de proporciones nacionales, universales, en una batalla, cuando un rey ascendía al trono, un emperador, se tocaba la trompeta. Y lo que está diciendo es que va a haber una anunciación real, un punto donde Dios dice: hasta aquí. Dice: se tocará la final trompeta, porque se tocará la trompeta, o sea, habrá un anuncio masivo. Y los muertos serán resucitados, ¿cómo? Incorruptibles. Nuestro cuerpo se corrompe, Te entra una bacteria a la piel y se te empieza a pudrir la piel. Algunos les da hasta necrosis con una picadura de una araña. Nuestro cuerpo es corruptible. Si lo dudas, nada más no te bañes por una semana, ¿sí? Y no te cambies de calcetines por una semana y luego quítatelos y vas a ver qué corruptible es tu cuerpo. Nuestro cuerpo incorruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Dice: seremos transformados, pero qué interesante, porque dice: los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estamos vivos, ¿qué pasará con nosotros? Seremos transformados. Ya no te va a oler abajo de los brazos, ya no te van a oler los pies, vas a tener un cuerpo transformado. Eso es lo que la Biblia le llama un cuerpo glorificado, un cuerpo que tiene gloria, un cuerpo que es diferente, que no está sujeto a la corrupción de este mundo. Fíjate cómo lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 es compatible con el resto de las Escrituras, con el pasaje en Tesalonicenses, porque habla que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos para así estar con el Señor para siempre. Y aquí dice que los muertos resucitarán incorruptibles y luego nosotros no nada más nos vamos a quedar así. Dios obrará una transformación sobrenatural en la materia de nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, y nos dará un cuerpo incorruptible. Y dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad en la venida de Cristo. Si tú supieras que esto va a suceder de aquí a 6 meses, ¿cambiaría tu forma de vivir? ¿Cambiarían tus prioridades? ¿Cambiarían los programas que ves, la música que escuchas, las amistades con las que te rodeas, lo que platicas con la gente que te rodea en el trabajo o tus amigos, la forma en que tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres? ¿Cambiaría o no cambiaría? Yo puedo pensar que la mayoría de nosotros nos volveríamos hombres y mujeres de Dios, sabiendo que la venida de Cristo es inminente. Y esto es lo que Pablo y Dios y el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. Quiere que tú vivas con expectativa, la confianza de saber
que si tú te arrepientes y pones tu confianza en Jesús para seguirle de ahora en adelante, o si tú como cristiano decides comenzar a adentrarte con Dios de una forma más seria, que ese tiempo que tú pones es un tiempo bien invertido. Porque al final toda esta vida se va a acabar y lo único que va a permanecer es lo que hayamos hecho para Dios, que va a permanecer en la eternidad. Y termina el versículo 18 de nuestro pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18, termina diciendo: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Dice este pasaje que el pastor debe confortarte, ¿o quién debe confortar a quién? Unos a otros. Es la voluntad de Dios que la palabra de Cristo, como dice Colosenses 3:16, el mensaje de Jesús y su palabra, more en abundancia en tu corazón, en el corazón de cada uno de ustedes, para que nos exhortemos y animemos unos a otros. Y aquí habla que nos debemos confortar. Entonces, es como un sándwich. Imagínate que en esta imagen de la pantalla, lo amarillo es la carne del sándwich, ¿no? El jamón y el queso, el centro del sándwich. Y lo de arriba y de abajo es el pan que envuelve al sándwich. ¿Cuál es el contenido del sándwich? Bueno, 1 de Tesalonicenses 4, 14 al 17 y el verso 13 al 18 son los panes que contienen ese sándwich. Y la esencia de la carne de este pasaje que estamos analizando de la palabra de Dios hoy es lo que sucederá con los cristianos en la venida de Cristo. Y esto se encuentra envuelto en dos panes. El pan de arriba es para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y termina diciendo: por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Para qué nos es dado, iglesia, este mensaje? Bueno, para que no nos entristezcamos cuando alguien que muere en Cristo, sepamos que esa persona tiene esperanza, y para que nos animemos con estas palabras unos a otros, aguardando la venida de Cristo por nosotros. Ese es el propósito de este texto. Y hay dos asuntos relacionados importantes para tu vida y mi vida. Uno, que sepamos qué pasa con los que mueren siendo cristianos antes de la venida de Cristo. Y el segundo asunto íntimamente relacionado es lo que sucederá con nosotros que estamos en Cristo cuando Cristo vuelva. Entonces hoy quiero que nos centremos en la primera parte de esto, de esta sección de Tesalonicenses, con el primer versículo que comienza diciendo: no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Está hablando que no ignoremos acerca de los que han muerto. ¿Cuántos de ustedes tienen un entendimiento bíblico preciso de qué pasa después de la muerte? ¿Cuántos de nosotros tenemos confusión porque escuchamos una cosa, luego escuchamos otra? ¿Qué pasa realmente cuando llegue el momento de morir? Si yo tuviera un accidente, porque los accidentes no avisan, así sucede. De repente nos podemos ahogar, podemos tener un accidente automovilístico, nos pueden asaltar y quitar la vida en un momento inmediato. O pueden detectarte una enfermedad que en unos meses o de aquí a un año vas a estar fallecido, porque no te avisan. Nadie te dice, no te llega la notificación en tu celular o en tu iWatch. Faltan 365 días para que mueras. El susto que te daría, ¿no? A lo mejor te mueres ahí mismo, ¿no? Te moriste antes. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Bueno, no ignores lo que pasa después de la muerte. Y la pregunta es: ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa, pastor? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, este es un tema que puede llegar a ser confuso navegarlo. Hay cristianos que tienen años, y a mí me pasó creciendo, aún estando en el seminario, que digo: a ver, pero espérate, porque es que los adventistas del séptimo día es una denominación, algunos lo consideraban secta porque se apoyan mucho en los escritos de una mujer, Mary Baker Eddy. Ellos surgieron de una iglesia bautista con un pastor que dijo que la venida de Cristo iba a venir en 1844. Y luego vino una persona que dijo no, porque se desilusionaron, porque Cristo no vino en el 44. Y Cristo nos dijo que nadie puede saber el día ni la hora, sino solo el Padre.
¿sí? Entonces se desilusionaron y llegó alguien y dijo, no, lo que sucede es que este fue William Miller el que puso el día de la venida de Cristo. Y luego llegó otra persona y dijo, no, lo que pasa es que Cristo entró al lugar santísimo en el cielo para terminar de purificar nuestros pecados. Eso no es bíblico. Cristo en la cruz dijo, consumado es, está completada la obra. Nada había que 18 siglos después la iba a terminar de completar en el cielo. Y luego vino otro hombre, José Bates, que dijo que es necesario guardar el sábado según el cuarto mandamiento, que los cristianos estaban mal en guardar el domingo, que esa era la marca de la bestia de Apocalipsis, de los que se van a quedar y que van a ser desechados por Dios por reunirse a adorar el domingo y no el sábado. Nos reunimos el domingo porque Cristo resucitó el domingo y porque vemos precedente en las Escrituras, en Hechos 27, en 1 Corintios 16:2, en Marcos 16:2 vemos la resurrección de Jesús el primer día de la semana. Pero y en Colosenses 2:16 dice que nadie nos juzgue por el día en particular en que te reúnes o por no guardar el sábado específicamente. Entonces hay confusión porque los adventistas, yo he escuchado que predican y dicen, aquí hay un féretro, es un funeral, y la gente dice, él ya está en mejor vida, ya está con el Señor, pero no, la Biblia nos dice que los muertos duermen. Y la Biblia habla, hay dos aspectos que traen confusión en este tema. Uno, que la Biblia utiliza esta analogía del dormir, porque cuando dormimos cerramos nuestros ojos y estamos sin movernos. Y cuando una persona muere, es una manera de llamarle de una manera bonita, en vez de decir está muerto, dices duerme. Y el judío en el tiempo bíblico se acostumbró a llamar a los muertos que dormían. Ahora, también la revelación de Dios es progresiva. Significa que Dios progresivamente nos fue dando más y más luz de qué pasa después de la muerte, cuando morimos. No es algo que Dios desde el principio en Génesis te dijo todo lo que iba a suceder, sino que Dios se fue revelando. Y la segunda cosa es que la Biblia habla de un día final de resurrección. Entonces los adventistas, si tú vas a una iglesia adventista, ellos tienen que nuestra esperanza de vivir al momento de morir es falsa, porque ellos creen que nosotros estamos ilusionados que estamos con el Señor cuando en realidad dormimos durante miles de años hasta que venga la resurrección final, la trompeta final, y esos muertos van a resucitar, porque la Biblia dice los muertos resucitarán primero. Pero ¿a quién le creemos? ¿Es verdad lo que dicen los adventistas? Bueno, si ellos te citan versículos que hablan de que dormimos y de la resurrección final donde se levantarán los muertos, dirías, tienen razón los adventistas, nosotros estamos equivocados. Pero hay un problema afortunado para nosotros, que la Escritura sí enseña claramente que hay conciencia al momento de cerrar nuestros ojos y morir. ¿Qué pasa después de la muerte? La gente opina muchas cosas. Algunos dicen no pasa nada, ¿no? Cesa la vida, el infierno es aquí se paga todo, nadie ha regresado después de la muerte, que es mentira, ¿eh? ¿Usted sabía que sí hay gente que ha regresado después de muerto? Hay gente que ha regresado después de 3 minutos de muerto, después de segundos de muerto, después de 40 minutos de muerto. Hasta se hizo una película de un niño. ¿Cómo se llamaba esa película cristiana? ¿Se acuerda? Del niño que estuvo muchos minutos muertos, ¿se acuerda? Breakthrough se llama, ¿no? Breakthrough, esta película. Y hay gente que hay estudios serios de departamentos de universidades serias que han estudiado los relatos de la gente que muere por minutos y regresa. Y varios de ellos te pueden decir la conversación que escucharon. Yo no sé cómo un cuerpo inmaterial, porque si mueres, uno ve a través de los ojos físicos, ¿verdad? Si no tienes ojos físicos no puedes ver. Si no tienes oídos no puedes escuchar. Pero hay gente que puede decir, cuando le estaban resucitando, que ellos se vieron desde arriba y vieron a los doctores desesperados tratando de salvarlos. Y ellos te pueden decir, yo vi que pasó esto, escuché esto, pero físicamente no había latido en el corazón, no había vida en esa persona, hasta que después fueron con resucitación, resucitados en ese momento, artificialmente con shocks eléctricos, su corazón empezó otra vez a bombear, pero estuvieron por varios segundos, por varios minutos muertos, y de alguna manera asombrosa ellos te cuentan lo que vieron. Algunos cuentan
que al cerrar sus ojos vieron un túnel oscuro y del otro lado del túnel oscuro vieron una luz muy intensa, ¿sí? Algunos hasta cuentan que vieron a familiares y hay historias distintas de gente que tiene experiencias después de la muerte. Eso es algo que apoya nuestra posición de que al morir hay conciencia. Ahora, hay gente que dice no pasa nada porque yo no creo en Dios ni creo en tu libro ese de la Biblia. Otros creen en la reencarnación. En las religiones orientales como el hinduismo y el budismo creen en reencarnar, que según si tú te portaste bien vas a reencarnar en una mejor persona, en una mejor casta social, o vas a quizá tener una regresión y terminar como un animal, o los mismos animales, las almas de los animales reencarnan y tienen un sistema sofisticado del karma. ¿Se ha escuchado? El karma, no es el karma, y el karma ya se utiliza hoy como hasta en los videos, ¿no? Que quieren tirar a un muchacho al agua y el muchacho se agacha y el otro se va al agua y dicen karma. ¿Por qué? Porque quiso hacerle algo mal y se le vino a él. Pero en realidad eso viene de términos religiosos de las religiones orientales. Y el karma dice que uno paga lo que uno cosecha en esta tierra y uno puede terminar mal reencarnado o en una mejor reencarnación. Y se requieren muchas reencarnaciones en el budismo para llegar a alcanzar el nirvana. Y el nirvana es dejar de existir, como una gota de agua que se pierde en el océano y pierde su identidad en esta religión. La reencarnación no es bíblica, no existe tal cosa. Y hay gente que dice, no, es que yo en 1800 y tantos, yo era un vaquero del oeste y sacaba mi pistola. Y no, pues es que yo en el tiempo de Carlomagno que tienen un recuerdo de la vida pasada. Serán demonios que le están poniendo eso, sembrando esos recuerdos o están inventando, ¿no? Pero la Biblia no habla de eso. Ahora, cada vez somos más en el mundo, lo ha notado, ¿verdad? A principios del siglo XIX, ¿cuántos seríamos? 2,000 millones de personas en el mundo, 1,000 y algo, y ahora somos 8,000 millones. En 100 años más vamos a ser 16,000 millones de personas. ¿De dónde van a salir las casas? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Pero la alimentación siempre está esa pregunta en la gente al multiplicarse la población. Pero ¿de dónde salieron todas esas almas, no? Otros creen que nos podemos convertir en fantasmas, almas en pena. Hay gente que dice, no, esa casa es una casa embrujada, a haunted house, dicen en inglés. ¿Por qué? Porque hay espíritus y la persona que vivió acá en 1850, no sé, se le murió sus hijos y por eso se escucha que dice, ay, mis hijos. No, esa es la Llorona, ¿verdad? Ay, mis hijos. Dice, pues eso yo lo digo en mi casa todos los días porque me vuelven loco, ¿no? Entonces hay gente que se imagina, dice, no, es que son los espíritus de los que murieron, que vivían en esta casa. ¿Ha escuchado eso? Y quizá podemos llegar a pensar así, influenciados por el mundo, pero la realidad es que no tenemos que tener miedo a los muertos, pero sí existe un mundo paranormal, más allá de lo normal, alrededor de lo que es normal, un mundo sobrenatural, y las casas embrujadas existen, la brujería existe, la gente que escucha ruidos y que se mueven cosas, no es invento. Satanás existe, los demonios existen. Así que si alguien dice, se me apareció mi abuelita, dile, en el nombre de Jesús, abuelita, te reprendo. Porque no es tu abuelita, vas a descubrir que era el lobo feroz vistiéndose de abuelita, ¿sí? Así que cuidado con ese tipo de cosas. La Biblia no dice que andamos vagando y dejé el cuerpo y ay, ¿a dónde voy en mi espíritu? Y ahí me están llorando muerto. ¿Qué hago? Ay, no sé. Pues se me hace que los voy a espantar, voy a hacer ruidos. No pasa eso. Hay gente que cree en el purgatorio. Dentro del catolicismo romano se cree en el purgatorio, una doctrina que fue desarrollándose, que tiene semillas en Clemente de Alejandría, que utilizó la filosofía platónica en Alejandría, Egipto, y después él fue el maestro de Orígenes de Alejandría, pero generalmente fue hasta alguna mención de San Agustín, después de Gregorio el Grande, siglo V, siglo VI, pero ya en la Iglesia Católica hasta el siglo XI y hasta el siglo XII se hace una doctrina oficial, la doctrina del purgatorio. Entonces los rezos por los muertos, las buenas obras, el interceder por aquellos que murieron. Usted va a ver la diferencia que nosotros como cristianos no oramos por los muertos.
En el catolicismo romano sí se reza por los muertos, por el alma de ellos. Nosotros no, porque la Biblia es clara que mientras hay vida, hay esperanza. Yo no puedo rezar por mi abuelita que murió, que Dios la lleve a un mejor lugar, porque mi abuelita va a ser juzgada de acuerdo a la luz que ella tuvo. Confío que Dios es un Dios bueno, un Dios justo. Dios hace lo que es justo. Pero la Biblia no habla del purgatorio, no es un concepto bíblico. Aunque hay gente que se pelea y dice, aquí te voy a mostrar que sí, que Lucas 16, el rico y el Lázaro estaba en el purgatorio. La Biblia nunca habla eso, ¿no? Tratan de buscar justificaciones para enseñanzas que fueron desarrolladas 12 siglos después o declaradas oficiales dentro del catolicismo. Ahora, dormir esperando la resurrección es la posición de los adventistas. Y lo que yo quiero enseñarte hoy es que la Biblia habla de un estado intermedio entre el momento en que mueres y el día en que resucites con un cuerpo glorificado. Hay un estado, ¿cómo se llama ese estado? Intermedio. Hay un estado intermedio. ¿Ok? ¿Intermedio entre qué? Entre tu muerte y entre tu resurrección final glorificado. ¿Ok? Un estado intermedio, los salvos están en la presencia de Dios y los que murieron sin la salvación de Cristo, en su injusticia, en el pasado antes de Cristo, están lejos de Él, lejos de Dios. Entonces ahí está la muerte, la resurrección final y hay un lugar intermedio. El profeta Daniel, por inspiración del Espíritu Santo, él escribió en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí pareciera que la posición adventista es correcta, porque habla de que serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, ¿va a haber vida después de la muerte, sí o no? ¿A dónde van a ir algunos? ¿A dónde? A la vida eterna. ¿Y a dónde van a ir los que no van a la vida eterna? A la confusión perpetua, a un lugar feo, un lugar horrible. Ahora, en Hechos 24:15, Pablo, cuando es presentado, acusado por los judíos y el sumo sacerdote, él dice, a mí se me acusa por mi esperanza en la vida eterna, porque creo que Jesús resucitó y nos da esa promesa. Y dice en el verso 15 del capítulo 24 de Hechos, habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Hermanos, ¿vamos a resucitar los seres humanos después de morir, sí o no? Sí, hay una resurrección. Ahora, mira lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido por Dios que los hombres y mujeres mueran, ¿cuántas veces? No dice que hay reencarnaciones, ¿verdad? Que mueren varias veces, se les da varias chances. No, mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. ¿Va a volver Cristo, sí o no? Es lo que Tesalonicenses dice. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, porque Él ya llevó nuestros pecados en su cuerpo en el pasado y con un cuerpo glorificado que le fue dado en su resurrección, para salvación de los que ansiosamente ¿qué? Lo esperan. Iglesia, ¿tú esperas ansiosamente a Cristo? A veces estamos tan preocupados, gloria a Dios, a veces estamos tan preocupados por el diario vivir que con qué pago la renta y si decimos, Cristo, ya ven antes del primero, ¿no? Y estamos tan preocupados y ansiosos por las circunstancias que no tenemos una confianza firme en una promesa que Dios ha hecho. Cada cristiano tiene que vivir con esa expectativa. Y el apóstol Pedro dice, algunos se burlan y dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Dice, pero para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Y habla de que Dios no tiene prisa y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces habrá un juicio. Y la Biblia habla de la muerte. En el Antiguo Testamento dice que los muertos descendían al Seol. En hebreo era una palabra que aludía al lugar donde van los que mueren. En el Nuevo Testamento se utiliza una palabra que es la palabra Hades. En la mitología griega el Hades era que tenía que ver con el reino de la muerte, pero es un lenguaje que decía dónde van los muertos. La palabra Hades tiene que ver con Seol, son sustitutos. Luego la Biblia habla de un día de resurrección de justos e injustos,
En el libro de Apocalipsis se habla de un juicio del trono blanco. ¿Cuántos han escuchado en Apocalipsis 20 el juicio del trono blanco? Y si no lo han escuchado, ¿de qué habla de trono blanco? Del trono de pureza, de justicia, de verdad, donde Dios va a juzgar nuestras obras, nuestras vidas. Y se habla que Dios descenderá, su presencia con nosotros, Él mismo será su luz, no habrá necesidad de templo, porque la presencia de Dios la tendremos frente a nosotros. Y dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, hablando de una recreación sin pecado en la presencia de Dios, donde no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Y la Biblia habla de todo esto. Entonces el estado intermedio es antes de la resurrección, y la Biblia habla de que estas cosas van a suceder. En Apocalipsis 20, 11 al 12 dice: vi un gran trono blanco, representa pureza, justicia, verdad, y aquel que estaba sentado en él. Vi a los muertos, grandes y pequeños. A lo mejor usted es chaparrito y dice: ahí estoy yo, pastor. No, grande se refiere a gente. Ahí va a estar Bill Gates, va a estar Elon Musk, va a estar Julio César, va a estar el gobernador Herodes, que mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, va a estar Napoleón Bonaparte, va a estar Alejandro Magno. Ve los muertos grandes y los pequeños, pues el resto de nosotros, ¿no? Gente que no fue tan conocida, grandes o pequeños. Dice: de pie delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos. En la antigüedad se utilizaban libros, como en el libro de Esther, con la obra que hizo Mardoqueo de salvar el reino, y se veía lo que estaba inscrito, lo que cada persona había hecho, las cosas buenas o malas. Fueron abiertos los libros, y dice que los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. A ver si le ponemos aquí una pausa. ¿Cómo te va a ir a ti en ese día del juicio? ¿Cómo te va a ir si eres juzgado según? Algunos nos sentiríamos medio incómodos, ¿no? Híjoles, ¿qué tal ha sido mi vida? Y se fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Ahora, lo maravilloso de Apocalipsis es que habla a algunos que emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea que Dios te acepta y te perdona tus pecados. Por eso dice: vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y dice que algunos limpian sus ropas en la sangre de Jesús, que murió por nosotros, que pagó nuestra deuda, que borró nuestras maldades. Y dice que fueron juzgados. Y dice en el verso 15: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, en el registro de Dios de los que son de Cristo, de los que tendrán vida eterna, dice, fue arrojado al lago de fuego. Terrible, ¿verdad? Este tipo de lenguaje. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser arrojados en el lago de fuego en la eternidad? Nadie. Y la gente se burla y dice: no, ya que esté viejito busco a Dios, ya que no tenga que divertirme mucho. ¿Tú crees que a Dios le vas a dar a tole con el dedo, que lo vas a engañar? ¿Quién te dice que te va a dar la oportunidad Dios de arrepentirte a la hora de morir? A lo mejor te fulmina la muerte y nunca te arrepentiste. Entonces vemos que está la muerte y la resurrección final, y que hay un estado intermedio. Y para describir este lugar intermedio se utiliza en el Antiguo Testamento sobre todo el vocabulario de dormir. Dormir no describe un estado inconsciente. Cuando la Biblia dice que dormimos, teniendo la luz de la revelación de Dios progresiva hasta Apocalipsis, podemos concluir que lo que dicen los adventistas del séptimo día y la gente que estamos dormidos hasta que dentro de miles de años Dios te levante, no es correcto. Y les voy a decir por qué. Pero dormir no describe un estado inconsciente. Morir no significa estar durmiendo inconscientemente. ¿Estamos? Vamos a ver por qué. En 2 Corintios 5:8, Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, pero el interior se renueva día a día. Y así es, ¿verdad? Nos vemos en el espejo cada vez más viejos, cada vez con más canas, cada vez estamos más amolados. Así pasa. Y no puedes detenerle, no le puedes poner pausa. Venden cremas, venden pastillas y uno le hace la lucha y se da su manita de gato. Pero 10 años después te ves más vieja, te ves más viejo. Y 20 años después ni se diga, y en 30 mejor no te cuento. Cobramos, dice Pablo, cobramos ánimo y preferimos estar
ausentes del cuerpo, está hablando de la realidad de la muerte, que estamos decayendo y que vamos a morir. Y dice Pablo, la realidad es que yo cobro ánimo, porque sé que cuando muera voy a ver al Señor cara a cara. Cobro ánimo, y la verdad es que la muerte le tenemos terror. Nadie se quiere morir antes de tiempo. Señor, yo sé que voy contigo, pero llévame a los 90, no ahora, ¿verdad? Tratamos de atrasar lo más posible la muerte. Y Pablo decía, cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y dormidos en la tierra esperando la resurrección, dice Pablo. ¿Qué dice? ¿Presentes a quién? ¿Presentes con quién? ¿Qué pasa con el cristiano que muere? ¿Duerme en la tierra durante muchos siglos hasta que venga la resurrección final? ¿O ese cristiano está presente con el Señor? Está presente con el Señor, es lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Él dice que vio cosas que no les es posible al hombre expresar, inefables, y fue llevado hasta el tercer cielo. Era una forma que los judíos concebían. Este es el cielo que vemos, luego el espacio, y concebían donde Dios mora. Entonces vemos en Filipenses 1:21 y 23, Pablo estaba a punto de que le cortaran la cabeza, lo podían matar, y él decía, pues para mí el vivir es Cristo. Yo vivo para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo me creó, me formó, me amó, me salvó. No hay amor más puro en este mundo. Los hijos muchas veces son ingratos. Las parejas te fallan. La misma familia te traiciona y se pelean por la herencia y te hacen jugadas chuecas. Pero hay alguien que nunca te va a traicionar, y ese alguien es Jesucristo. Porque te ama, porque te creó y porque te salvó. Nunca te va a dejar el Señor. Adelante. El Señor es digno y es bueno. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué dice Pablo? Ganancia. Y dice, teniendo, no sé qué escoger, si quedarme para ayudarle a ustedes, o dice, teniendo el deseo de partir, despedirme y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Pablo no dice, muriéndome y esperando la resurrección final, miles de años enterrado, mi cuerpo podrido, hasta que Dios venga en la resurrección y me resucite. Sino para Pablo, morir es estar ¿con quién? Con Cristo. La muerte, entre la muerte y la resurrección final hay un lugar intermedio donde nuestra alma está consciente. Miren, en Lucas 16:23 se cuenta la parábola del rico y el Lázaro. Algunos creen que es una parábola, una historia ficticia que Jesús está contando para narrar algo que es verdadero. Otros creen que Jesús está utilizando una historia real de un verdadero rico, un verdadero Lázaro, una historia aquí en la tierra que realmente sucedió. Independientemente de lo que sea, Cristo está dándonos a entender una realidad, una verdad. Dice que el rico murió, que el rico hacía fiestas todos los días, y Lázaro buscaba comer lo que caía de las migajas, y el rico no tenía compasión de ayudar a Lázaro, y dice que murieron. Y lo que Cristo quiere mostrarnos es que no importa tu situación triste en la vida, o tu pobreza, o tu humildad, tu condición humilde, si tú tienes un corazón para Dios, hay una promesa de vida eterna. El rico, no importa su riqueza, ante Dios era pobre. Dice, en el Hades alzó sus ojos, ¿cómo estaba en el Hades, el lugar donde van los muertos? Esto no era el infierno. Alzó sus ojos estando en tormento el rico, y gritó y dijo, dice que veía a la distancia a Abraham y a la gente que estaba en la presencia de Abraham. Abraham dice la Biblia que Dios es el Dios ¿de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Volteó a ver la presencia, Dios con los justos en ese lugar, en el seno de Abraham, la presencia de Abraham. Y obviamente esto no es exacto de que al morir tú vas a poder ver a la gente en el cielo, y la gente en el cielo va a poder ver a la gente en el Hades. Por eso les digo que es una historia que nos describe una realidad usando parábola. Pero dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Te ruego que lo envíes a casa de mi padre. ¿Le estaba pasando bien al rico? No, ¿verdad? Dice, te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les advierta
para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, ellos tienen las escrituras, tienen a Moisés, el Pentateuco, la Torá, el libro de la ley, y tienen a los profetas, tienen las escrituras, que los escuchen a ellos. Qué interesante, ¿no? Si tú y yo pudiéramos ver un poquito de la vida después de la muerte, nos daríamos cuenta en qué tonterías perdemos el tiempo en esta tierra. Viendo tonterías en Netflix a veces, viendo cosas que no edifican, que destruyen tu corazón, tu pureza, perdiendo el tiempo en miles de cosas, pero Dios en último lugar. Los estudios de integración, ay no hermano, estoy muy ocupado trabajando. ¿Y por qué no sirves a Dios? Ay no, tengo muchas cosas que hacer. Y dejamos a Dios al último. Ahora, ¿había un estado de conciencia después de la muerte, sí o no? En lo que narró Jesús, sí. Era un lugar de tormento. Es una parábola o relato basado en una descripción de una realidad. Hay un mensaje claro. Existe un lugar de espera hasta el tiempo final, tanto para los que mueren en comunión con Dios como para los que mueren lejos de Dios. Un lugar de paz o un lugar de tormento. En Lucas 16 hay un nivel de conciencia de los injustos, ¿sí o no? ¿Estaba consciente el rico? ¿Sabía lo que estaba pasando? ¿Estaba sufriendo la agonía de estar lejos de Dios? Sí. Era muy incómodo donde él estaba. El rico se encontró en tormento, separado de la presencia y la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren encontrarse en esta situación el día que mueran? ¿Cuántos de ustedes no quieren encontrarse en esta situación? ¿Sí? ¿No quieren? No, o sí quieren. No quieren. Levanta la mano si no quieres encontrarte en esta situación. Ok, muy bien. Y si les digo, ¿cuántos de ustedes quieren comprometerse para seguir al Señor con todo su corazón? Ah, ¿verdad? Ahí es, pues como que no lo sé. ¿Sí? Queremos el cielo sin tener que pasar por la entrega. Queremos la presencia de Dios en la eternidad, pero no nos importa la presencia de Dios en la tierra. Lucas 23, 42 al 43 narra la historia de dos criminales que estaban muriendo con Jesús y estaban allí, y uno de ellos insultó a Jesucristo y dijo, a ver, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, ni aún temes a Dios estando en la misma circunstancia. Y de alguna manera vio cosas que sucedieron, le impresionó las palabras de Jesús en la cruz, lo que estaba pasando. Quizá había oído los milagros que hizo Jesús y volteó a ver a Jesús estando él en una condición igual en una cruz. Y le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era un rey. Decía un cartel que Pilato mandó a poner en la cabecera de la cruz, Jesucristo, Rey de los judíos. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, has sido muy malo, estás aquí en una cruz porque te lo buscaste, es demasiado tarde para que me busques. ¿Dijo eso Jesús? Hubo un arrepentimiento sincero, sin duda, en ese momento de la muerte. Ahora Jesús le dijo, te digo, de cierto te digo, que en el día de la resurrección final me voy a acordar de ti y te voy a dar vida. ¿Dijo eso Jesús? No, le dijo, en verdad, Jesús no está mintiendo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa que Jesús hizo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese criminal alejado de Dios, que se arrepintió, que probablemente estaba quebrantado y llorando en esa cruz, puso su confianza en Jesús y Jesús le dijo, hoy. Hermano, si tú tienes un papá, una mamá, un cuñado, una cuñada que se está muriendo, me ha pasado varias veces como pastor, que me llaman los hermanos llorando, pastor, mi papá se está muriendo, mi mamá, mi abuelita, están cayendo en inconsciencia, están en el hospital, ¿qué hago? Yo les digo, trata de hablar con ellos por teléfono y anticípalo desde antes y diles que Dios les ama y que pueden arrepentirse de sus pecados y confiar en Jesús para que tengan vida eterna. Y aquí lo vemos como este ladrón en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se pudo arrepentir. Oremos por nuestros familiares que no conocen a Cristo, porque la vida eterna no es un jueguito, es verdad. El pasaje nos dice que no ignoremos qué pasa con los muertos. Hoy lo aprendimos, ¿verdad que sí? La gente muere y hay un día final de resurrección y un juicio ante el gran trono blanco, pero también hay un estado intermedio en el que hay conciencia, en el que si morimos en Cristo podemos tener seguridad de que estamos en Él.
quiero animarte a que no tengas miedo a la muerte si estás en Cristo. No te entristezcas si has perdido a un familiar en Cristo, como aquellos que no tienen esperanza. Pero si no estás en Cristo, teme, preocúpate y ocúpate. ¿Qué esperas para arrepentirte, clamar a Dios y empezar a vivir una vida de la mano de Dios, que camina con Él, que encuentra plenitud en Dios, que encuentra paz y que eres llamado a una vida abundante? Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa vida se encuentra en Jesucristo. Esa vida se encuentra en Jesús. Y por último, prepárate antes de que suceda. Prepárate antes de que suceda. Prepárate antes de que suceda. Miren, cuando nos morimos, es como, imagínate una película, que comienza la película y sacas las palomitas. Ay, va a estar bien buena la película de, no sé, de Transformers o de Indiana Jones, o voy a ver esta película y voy a disfrutarla, y de repente, ¡pum!, se acabó, ¿no? ¿Te acuerdas de los Looney Tunes? Tan, taran, ta, 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 y ya terminaba, ya acabó la caricatura. Y así es nuestra vida, y a veces parece que va en cámara rápida, ¿no? Todo es rapidísimo, y dices: pero ¿cómo? Ya se me fueron los años y se me va más. Y es como que quieres retener el agua y se te va entre los dedos, y así se te va la vida. Pasan 10 años, no puedo creer, la foto del pasaporte, me veía bien joven, y esta foto yo pensaba que me veía bien fea, bien feo. Ay, como quisiera verme así otra vez. Aprende algo. Ahorita estás más guapa, eres una chulada. Estás más guapa y más guapo como nunca más lo vas a estar en tu vida. ¿Sí? Así que valórate, dale, di: qué bien me veo, porque seguro que me veo mejor que como me voy a ver en 5 años. ¿Sí? Es el final una vez que te mueres. Es el fin. Se acaba todo. Mientras hay vida hay esperanza. ¿Sí? A los que les gustan los juegos es game over. Game over, se acabó. Ya, se te acabó la vida. Amaste, no mostraste a tu familia que la amabas, no les decías que los querías, no aprovechaste los días, el tiempo, no serviste a Dios, no descubriste tu don. Dice la Biblia que al final se probará la obra de cada uno, si está construida sobre paja y hojarasca, o sobre piedras, oro y piedras preciosas. Hermano, dale tu vida a Dios. Dale tu juventud a Dios. Sírvele a Dios, porque Dios es bueno. Dale tu vida entera. Hay muchos que dicen: no, es que me falta mucho, yo no sé cuánto, yo ahora voy a disfrutar. Y en Lucas 12:20 Jesús habló de este hombre que pensaba: ay, tengo graneros, voy a producir, me le voy a echar a mi negocio y voy a construir unos más grandes. Y Dios le dice: necio, hoy vienen a pedirte tu alma. La verdad, queridos hermanos, amigos, tú no sabes si esta noche vas a estar vivo. Tú no sabes si de aquí a un mes vas a estar vivo. Vive tu vida a la luz de la muerte, porque el que no está preparado para morir no está preparado para vivir. Si estás preparado para saber que tu vida es frágil, que te vas a ir de este mundo y que tienes tiempo limitado para decirle a tu familia que la amas, para reconciliarte con los que te has peleado, para cambiar tu carácter inmaduro, tu carácter quejumbroso, y empezar a darle gracias a Dios por la vida y vivir para Él, ahora es cuando tienes que hacerlo. Vive a la luz de la muerte. Dice en Romanos 2:5-6: pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que haces cuando no te arrepientes y no cambias? Estás acumulando ira para ti en el día del enojo justo y santo de Dios, en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiero culminar con esta historia que algunos conocen. Algunos dicen: no, es que estoy demasiado joven para buscar a Dios. Estoy demasiado joven para buscar a Dios. Ahora me quiero divertir, tengo cosas nuevas que probar, lugares que viajar, actividades que hacer, quiero escuchar música, quiero ir a ciertos lugares. Dios es para los viejitos, para después. Estoy demasiado joven para buscar a Dios. Es una tontería esa manera de pensar. Dios en tu juventud te guarda de cometer tonterías y pasos que te llevan a la destrucción. Y Dios llena tu vida de gozo, de propósito. Dios te trae al amor de tu vida, como lo hizo en mi caso, por clamar a Dios, por ponerme en sus manos. Me dio una familia hermosa por su gracia. Guardó mi vida de tomar caminos absurdos. Yo hasta el día de hoy no sé qué significa estar borracho, por la gracia de Dios. Nunca me he emborrachado en mi vida.
pero es por la gracia de Dios, porque tuve la palabra de Dios para guiar mi vida. Y la verdad que no lo extraño, no me pregunto, ¿y qué se sentirá? Ya tengo mis amigos, me platicaban de la cruda. No necesito estar probando ese camino. Dios me guardó en su gracia. ¿Demasiado joven para buscar a Dios? No. Y hay gente que dice, estoy demasiado ocupado para tomar los estudios de integración, meterme en un grupo de vida, estar abriendo la Biblia con otros cristianos. No, estoy muy ocupado para buscar a Dios. Hermano, es que usted no sabe, trabajo, mis hijos, estoy demasiado ocupada para servir a Dios en un ministerio, para hablarle de Cristo a mi familia. Estoy muy ocupado. Otros dicen, es que tengo mi trabajo, mi negocio, quiero sacar adelante mi negocio de limpieza, de construcción, de remodelación. Estoy demasiado enfocado y estresado para buscar a Dios. Se olvidan que Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Demasiado enfocado y demasiado joven, demasiado ocupado, demasiado estresado, y va a llegar un punto delante de Dios que va a ser demasiado tarde para buscar a Dios. No dejes que llegue este día que sea demasiado tarde para buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el injusto su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Mientras hay vida y esperanza. ¿Qué vimos hoy? En primer lugar, número 1, no seas ignorante sobre la vida después de la muerte. ¿Cuántos aprendieron hoy de la vida después de la muerte? ¿Cuántos se sienten hoy más seguros de saber qué creer como cristiano? ¿Qué sucede después de la muerte? Amén. Número 2, si estás en Cristo, no tengas temor ni tristeza como los que no tienen esperanza. Y número 3, prepárate antes de que suceda. Prepárate espiritualmente, vive para Dios. Y si no conoces a Cristo, teme, preocúpate y ocúpate. Dice el Señor que le busquemos en tanto que Él está cercano, que nos apartemos de los malos caminos y volvamos al Señor, el cual tendrá de nosotros misericordia. Vamos a inclinar el rostro ahí en tu lugar. Si Dios habló a tu corazón ahí en tu lugar y tienes que ponerte a cuentas con Dios, yo te animo a que vivas tu vida a la luz de la muerte, que planees qué vas a hacer con tu vida. Qué bueno que prosperes, qué bueno que Dios te ayuda a terminar una carrera, que progresas, que estudias, que sacas adelante tu negocio. Te felicito. Pero la vida se trata solo de eso. ¿Cómo vas a estar ante Dios en la eternidad? ¿Estás viviendo tu vida a la luz de que Dios use tu vida como un instrumento de su paz, para que la luz de Jesús brille en otros? ¿Estás sometiéndote al Señor y dejando que Él guíe tu camino? Si Dios habló a tu vida hoy, dile: Señor, yo quiero vivir mi vida a la luz de la eternidad. Yo quiero decir como Pablo, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque tengo esa promesa y certeza basado en tu obra en la cruz por mí, Señor. Padre, toca vidas y toca nuestros corazones. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu infinita misericordia.